A la hora de analizar la tasa de cambio, los pesos que nosotros pagamos por cada dólar, pues sí hay que analizar las exportaciones, hay que analizar las importaciones, la inversión extranjera directa, hay que analizar las remesas, pero métale a eso también el análisis de la situación del narcotráfico, métale a eso la especulación con el carritre y métale a eso el oro. Bienvenidos, bienvenida a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que te ayudarán a dos cosas: crecer en ventas, porque te mostramos dónde están las oportunidades, y a mitigar tus costos, porque te mostramos dónde están las amenazas. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial, y en este capítulo, primero, nos vamos a ir al pasado. Piensen hace un poquito más de 3 años, mayo del 2023. ¿Qué pasaba en ese momento? La Organización Mundial de la Salud declaraba el fin de la emergencia sanitaria por coronavirus. Viva Air, la aerolínea, se quebraba. El grupo Gilinski se quedaba con Nutresa. Luego, cuando nos venimos a la actualidad, ¿qué estamos viendo? Una situación bélica exageradamente fuerte entre Estados Unidos e Irán que ponen aprietos al mundo. Vemos un nuevo presidente electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, y en este periodo de tiempo le juntas elementos como los terremotos, la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, y encuentras, por ejemplo, que la tasa de cambio hace 3 años se ubicaba en 4.500 pesos. En la actualidad es del orden de 3.200 pesos. En esos 3 años, ¿será que la influencia para ese comportamiento de tasa de cambio, o sea, una apreciación de nuestro peso colombiano en más de 1.300 pesos, tendrá que ver con estos elementos que les acabo de reseñar? Hay muchos más aspectos de fondo, eso lo vamos a hablar en este capítulo para que puedan hacer sus propias estimaciones. Vamos a descifrar un poco este comportamiento, hacia dónde va, teniendo en cuenta que la tasa de cambio nos afecta a todos, porque gran cantidad de los elementos que nosotros compramos en nuestro país tienen que ver o están indexados a esa tasa de cambio. Miren, cuando uno le pregunta a los economistas sobre el tema de tasa de cambio, la explicación más sencilla y más práctica que se da es que el comportamiento de esa tasa de cambio, que es la relación de los pesos que uno paga por cada dólar, tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro país de atraer dólares o de que salgan dólares. Dependiendo de la entrada y la salida de dólares a nuestro país, pues van a haber cambios en esa tasa de cambio. ¿Cómo le entran dólares al país? Por ejemplo, con las exportaciones. Si nosotros vendemos más productos al extranjero, pues nos entran dólares como pago de esas exportaciones. Resulta que esas ventas internacionales cayeron hasta el año pasado, se ubicaron más o menos en unos 50.000 millones de dólares, pero este año vienen creciendo a una tasa del 15%. Entonces, si vienen creciendo a una tasa del 15%, entran más dólares y hace que la tasa de cambio baje. Ese es un factor. Pero un segundo factor, que son las importaciones, lo que nosotros le compramos al extranjero. Y si nosotros compramos mucho, pues salen los dólares de nuestro país pagando esas compras internacionales. Esas importaciones son más o menos anualmente unos 70.000 millones de dólares, un poco más, y este año vienen creciendo al 16%. Entonces, si vienen creciendo, pues hace que la tasa de cambio suba. Entonces, exportaciones ayuda, pero importaciones no ayudan. Seguimos analizando cómo le entran dólares al país o cómo le salen. Por ejemplo, las remesas, nuestros familiares en otras partes del mundo. Eso llegó a un nivel récord el año pasado. Fueron 13.000 millones de dólares. Y este año crece al 6%. Entonces, eso entran dólares a nuestro país y eso ayuda a que la tasa de cambio disminuya. Pero, por otro lado, otro mecanismo de la entrada de dólares es la inversión extranjera directa. Los inversionistas alrededor del planeta analizando si vale o no vale la pena poner sus recursos en Colombia para desarrollar una empresa o un proyecto productivo. Eso cayó al nivel más bajo el año pasado, fueron 9.000 millones de dólares, y este año sigue cayendo. O sea que por ahí no están entrando dólares, vuelve y genera un efecto hacia arriba. Entonces, en las que hemos reseñado, exportaciones, importaciones, inversión extranjera y remesas, pues hay unas que ayudan, hay otras que no vienen bien, y al parecer como que el efecto se neutraliza. Luego, entonces, ¿qué otra variable hay? Si el país toma endeudamiento externo. Si toma deuda, y esa deuda pues hace que entren dólares.
Resulta que en el 2024 nuestra deuda externa era del orden de unos 200.000 millones de dólares. Para el 2025 se puso en 250.000 millones de dólares. Entonces esa entrada masiva de dólares pues ha hecho o hará que la tasa de cambio disminuya. Y efectivamente, cuando uno mira 2024, cierre 2024, estamos en 4.400 pesos de tasa de cambio y al cierre del 2025, 3.800. Entonces, ese efecto nos explicó hasta el 2025. Pero recuerden que en la actualidad estamos en el orden de unos 3.200 pesos. Entonces, del 2025 al 2026, ¿qué está pasando? Porque el endeudamiento externo, si bien ha incrementado, no lo hizo a las tasas del 2024. Entonces, ¿qué otros factores se están generando? Estos que acabo de reseñar, que son exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa, remesas y deuda externa, hay un capítulo que los invito a que lo analicen, que se llama En 4 años, Colombia perdió 11.000 millones de dólares. Ahí se profundiza más en estos aspectos. Y estos aspectos que acabo de mencionar, pues nos están mostrando como neutralidad en el efecto. Entonces, este año, ¿cuáles son los otros elementos que explican que esa tasa de cambio caiga? Piensen en cosas que probablemente no las veamos en el día a día porque no están visibles en nuestra economía o no se reseña en los datos. ¿Será que esto tiene que ver algo con el narcotráfico, con la delincuencia, con economías ocultas? Sí. Y es que, ¿qué ocurre? Miren, Naciones Unidas reseñaba que las hectáreas sembradas de coca en Colombia en el 2022 era el orden de unas 230.000 hectáreas. Eso para el 2024, con datos de Naciones Unidas, subió a 261.000 hectáreas. En la actualidad, algunas estimaciones hablan de 300.000 hectáreas. Entonces, si el país tiene más hectáreas de coca, luego se fabrica la pasta de coca, si se lleva a México vale una plata, si se lleva a Estados Unidos vale una plata, si se lleva a Europa es otro volumen de dinero. Se estima que más o menos eso anualmente genera ingresos por 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, o sea, mucho más que lo que atrae Colombia en inversión extranjera directa, mucho más que incluso las mismas remesas. Entonces, si por ejemplo se combate fuerte esas economías ilegales, pues esas rentas, esos dólares ocultos que están entrando a la economía, pues haría que no entren masivamente y la tasa de cambio tendría una recomposición. Pero venga, hay otra cosa, ¿sí? Porque estos datos que les acabo de dar no hay la suficiente evidencia frente a ella. ¿Existe algún otro fenómeno que nos explique este comportamiento tan inusual y esa caída tan marcada del dólar? ¿Será que tiene que ver algo con especulación? Ahí hay otros elementos. Miren, hay un fenómeno que se llama el carry trade. Ese fenómeno es que básicamente inversionistas, más con una característica de especuladores, no inversionistas de largo plazo, toman tasas de interés de otros países que estén más bajos, se endeudan a esa tasa de interés y esos recursos lo ponen en países que les generen mejores rendimientos. Resulta que la emisión de TES colombianos se está dando a una tasa anual entre el 12 al 14%. Es una tasa exageradamente buena para cualquier inversionista. Ahí hay una llegada de capitales también. ¿Qué puede parar ese fenómeno de inversión especulativa que ha hecho que la tasa de cambio también disminuya? Pues el comportamiento que vaya a haber en tasa de interés. Si la política del Banco de la República empieza a mostrar una disminución en su tasa de interés de intervención, pues esas tasas de los TES también tenderían a disminuir. Y encuentra uno que en estos dos factores probablemente se vayan a materializar, o sea, el combate al narcotráfico y la disminución de tasas de interés, por lo menos en el horizonte de los próximos 2 años. O sea, eso no va a ser inmediatamente. O sea, que la tasa de cambio de 3.200 que estamos viendo probablemente se nos va a mantener o perdurar por un buen momento de este 2026. ¿Cómo se combaten muchos de esos elementos o cuáles son como las fortalezas dentro de la economía colombiana? Hay una reserva importante que tiene Colombia, que son pues sus reservas internacionales, están en 66.000 millones de dólares. Busquen otro capítulo que tenemos asociado a ese tema. ¿Será que hay algo más o algo por agregar? Sí. Y hay un hallazgo que
venimos analizando al interior del sectorial, que para nosotros se está volviendo el más diciente. Es que hasta el momento en lo que les he contado sobre la tasa de cambio, hemos hablado de la relación del peso, que es Colombia, la relación del dólar, que es Estados Unidos. Hemos hablado mucho de Colombia, si Colombia está exportando productos legales o ilegales, si Colombia compra productos al extranjero, las importaciones, si los familiares de los colombianos mandan dólares a Colombia, las remesas, si los inversionistas alrededor del mundo le apuestan a largo plazo a Colombia, inversión extranjera directa, si están especulando con Colombia, fenómeno de carry trade. Y entonces hemos hablado mucho de Colombia, pero la relación es peso con dólares, no hemos hablado de Estados Unidos. ¿Será que parte de esa fortaleza del peso colombiano tiene que ver con una debilidad de Estados Unidos? Aquí viene un hallazgo mucho más diciente. Miren, la economía de Estados Unidos no la está pasando muy bien y eso se evidencia con las decisiones que han hecho los bancos centrales alrededor del mundo. Les pongo un ejemplo. Para el 2017, los bancos centrales alrededor del mundo en sus reservas, cuando uno analiza el 100% de sus reservas, allá en el 2017 el 56% de esas reservas estaban en dólares, en bonos del Tesoro americano. Resulta que al cierre del 2025 eso ya era el 42%. Por otro lado, ¿cómo sustituyeron las reservas? Resulta que en el 2017 lo que tenían en reservas de oro era el 10% y al cierre del 2025 ya es el 26%. O sea, los bancos centrales alrededor del mundo se están deshaciendo de los dólares y están comprando oro. ¿Y cuál es el fondo o el trasfondo de estos elementos? Miren, un aspecto que es un movimiento geopolítico fue lo que ocurrió cuando Rusia invadió a Ucrania. Cuando se dio ese fenómeno, Estados Unidos sancionó a Rusia y a sus aliados y le congeló las reservas que tenía el Banco Central ruso en bonos del Tesoro americano. Entonces, eso sentó un precedente para los bancos centrales y diversos países, es decir, pilas que nos pueden congelar, dependiendo de decisiones geopolíticas, las reservas internacionales en dólares. ¿Qué no nos pueden congelar? El oro, porque el oro está dentro de nuestra frontera y el oro pues, está en un activo físico. Entonces ahí empezó la acumulación de oro y el deshacerse de los dólares o los bonos del Tesoro americano. Hay un segundo elemento. Tiene que ver con que están viendo que el nivel de deuda de Estados Unidos crece y crece y crece. Se parece a Colombia, que crece y crece y crece. Y adicionalmente Estados Unidos no ha controlado su inflación, también se parece a Colombia, Colombia no controla su inflación. Entonces tienen temores de que Estados Unidos siga emitiendo y emitiendo deuda. ¿Qué pasa con el oro? El oro es un activo finito. Al ser un activo finito puede conservar su valor. Entonces de ahí dicen, venga, esto que pueden ser emisiones y emisiones hará que ese valor del dólar no sea tan fuerte, mientras que el oro podrá mantener su valor. Y otra de las razones que explica esa acumulación de reservas en oro y desacumulación de reservas en bonos del Tesoro americano. ¿Qué se encuentra adicionalmente? Resulta que los bancos centrales están viendo que las condiciones de Estados Unidos son tan complejas y del mundo en general son tan complejas que prefieren renunciar a los intereses que generan los bonos del Tesoro por un activo como el oro que no genera intereses. Ahora, este fenómeno no está siendo generalizado. O sea, Europa no está haciendo eso, el mismo Estados Unidos no está haciendo eso. Quienes principalmente están recambiando, haciendo esta recomposición en su tenencia de reservas son los grandes emergentes como Rusia, como China, como India, como Turquía. Resulta que cuando uno suma esos cuatro actores, encuentra que las reservas internacionales en oro, por allá en el 2000, eran más o menos, superaban alrededor de unas 1.000 toneladas. Y en la actualidad, más bien al cierre del 2025, son 6.000 toneladas. Entonces, a la hora de analizar la tasa de cambio, los pesos que nosotros pagamos por cada dólar, pues sí hay que analizar las exportaciones, hay que analizar las importaciones, la inversión extranjera directa, hay que analizar las remesas, pero métale a eso también el análisis de la situación del narcotráfico, métale a eso la especulación con el carry trade
y métale a eso el oro. Les doy las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Si a ustedes les interesa todos estos elementos que mueven el entorno, que afectan a su sector, los invito a que sigan constantemente el contenido que presentamos en www.sectorial.co, también el contenido exclusivo que compartimos a través de nuestras diversas redes sociales. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo capítulo.